Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso de física. Ahora vamos a resolver este ejercicio que dice calcular la aceleración del sistema de masas M1 y M2 si el sistema no tiene rozamiento. Entonces, primeramente determinemos hacia dónde se va a mover el sistema. Podemos notar que nuestra masa 2 es mayor que nuestra masa 1. Entonces el sistema se va a mover en este sentido. Entonces, primeramente definamos las fuerzas que intervienen en este sistema. Para la masa 1 vamos a tener el peso dirigido hacia abajo y una tensión T hacia arriba. Para la masa 2, el peso de la masa 2 dirigido hacia abajo y la tensión T. Bueno, entonces estas son las fuerzas que intervienen en este sistema. Para poder resolver este problema, tenemos que descomponer este peso en sus dos componentes. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Si nos fijamos, este ángulo de 37 grados se refleja aquí. Entonces, esta componente va a ser el peso 2 por el seno del ángulo. Y este va a ser el peso 2 por el coseno del ángulo. Entonces hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre para la masa 2 y para la masa 1. Bueno, entonces nuestros diagramas de cuerpo libre respectivamente serían los siguientes. Ahora definamos nuestro sistema de referencia para los dos cuerpos. Entonces ahora hagamos la sumatoria de fuerza en el eje X y en el eje Y. Las fuerzas que intervienen en el eje X es mi tensión con un sentido negativo, esta componente de mi peso con un sentido positivo, también está la aceleración con un sentido positivo. Vamos a llamarle la ecuación 1. Entonces hacemos lo mismo para la masa 1. Las fuerzas que van a intervenir son la tensión T en sentido positivo y mi peso en sentido negativo. La aceleración va a ser la misma debido a que están unidos por este cable. Vamos a llamarlo nuestra ecuación 2. Antes de continuar, he cometido aquí un pequeño error. Esto es la masa 2. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son la tensión y la aceleración. Lo propio aquí, la tensión y la aceleración. Entonces vamos a resolver este problema por el método de igualación. Entonces despejamos de la ecuación 1 la tensión T, lo propio de la ecuación 2 la tensión T, y luego los igualamos. Entonces de la ecuación 1 despejamos T,
Entonces lo propio de la ecuación 2, despejamos t. Este peso es el peso 1. Entonces finalmente igualamos estas dos tensiones y despejamos nuestra aceleración y habríamos resuelto el problema. Entonces finalmente evaluemos este cociente y habríamos obtenido el valor de A. Entonces nuestra aceleración nos sale 0.665 metros sobre segundo cuadrado. Si nos fijamos el problema en la masa 2, no está figurando la reacción normal. Pese a que no lo usamos en nuestras ecuaciones, es necesario colocar todas las fuerzas que intervienen en el sistema. Dada esta aclaración, entonces habríamos concluido con este ejercicio. Nos vemos en la siguiente clase.